¿Cómo está? Inicia la agenda abierta de Telesur. Muchísima información que contarle. Le seguimos la pista a Venezuela. ¿Cómo va en el ámbito sociopolítico? Entérese con nosotros. Le cuento que intelectuales del mundo visitan Caracas en respaldo a la revolución bolivariana frente a la nueva arremetida de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro reafirmó su llamado al diálogo con la oposición. Aseveró que en el país, y aquí abro comillas, no va a entrar ningún soldado invasor. Hasta ahí la cita. Rechazaba el presidente el comunicado del autodenominado Grupo de Lima, donde se exhorta a los militares venezolanos a apoyar al diputado Juan Guaidó como ejecutor del golpe de Estado en curso. Al respecto, interactuamos con usted en redes. Ahí la tenemos. ¿Qué significa apoyar hoy la paz y la soberanía en Venezuela? Hay tres opciones. Usted marque la que mejor le convenga. Apoyar la paz mundial, rechazar la injerencia o sencillamente para usted no significa nada. Usted decide. Luego le vamos a hablar de que el Likud, o sea, el partido de Benjamin Netanyahu, celebra hoy elecciones primarias luego de que el Parlamento aprobara el adelanto de comicios generales para el 9 de abril. El primer ministro israelí, quien enfrenta una ola de acusaciones por presunta corrupción, eso hay que mantenerlo allí bien presente, anunció en este contexto la construcción de un nuevo muro en la frontera con Gaza, al tiempo que refuerza en propaganda electoral su estrecho vínculo con Donald Trump. Sobre esa base le vamos a consultar en redes esto que ve acá. Israel, Netanyahu, acusado de presunta corrupción y evidenciando su fuerte amistad con Trump, se alista para las primarias de su partido. ¿Cómo crees que saldrá? 1. Su astucia lo salvará. 2. No anda con buen paso Netanyahu. Y tercera, ni idea. Participe, acompáñenos. Tenemos redes sociales, no lo olvide. Telesur Agenda_A en Twitter, en Instagram, @Agenda Abierta. Ahí vamos agarrando el paso día a día. Interactúe con nosotros. En Venezuela se fortalece el coro por la defensa de la soberanía nacional. Durante las celebraciones del Día de la Dignidad Nacional, el gobierno bolivariano recibió a decenas de intelectuales e internacionalistas que vienen a Caracas a presentar solidaridad al pueblo venezolano, demarcando que la lucha contra el golpe en Venezuela trasciende fronteras. Estamos en el epicentro 2019 de una batalla bonita que es por Venezuela y por la humanidad. Aquí en Venezuela se está decidiendo el respeto al derecho internacional, el respeto a la independencia de los países del sur. Aquí en Venezuela se está decidiendo el derecho de los pueblos a ensayar su propio modelo económico, social, político, cultural, sin interferencia de nadie. Durante el evento, el canciller de la Nación, Jorge Arriaza, rechazó las declaraciones de los gobiernos de España, Reino Unido, Alemania y otros 10 países que afirmaron reconocer al diputado Juan Guaidó como presidente interino de la nación. Déjeme decirle que no nos sorprendió. Déjeme decirle que no nos afecta en lo absoluto, porque estaba cantado. Era nosotros... En el argot del béisbol decimos, esa jugada estaba cantada, es decir, que antes que ocurriera sabíamos que iba a ocurrir. Porque el plan de los gringos y los europeos que se han puesto a la cola de Trump estaba ya anunciado. La posición fue apoyada por el eurodiputado Javier Couso, quien reconoce que la Unión Europea se está sumando a un plan injerencista liderado por Washington. La Unión Europea no tiene política exterior. La política exterior se la marca Estados Unidos. Afortunadamente hemos tenido algunos países que han dicho que no al golpe de Estado y no hemos visto una posición común de la Unión Europea. Vamos a seguir luchando, los que somos dignos, porque además, como usted ha dicho, no es solo por Venezuela, es por toda la humanidad. Porque si perdemos el agarradero del derecho internacional que supone la Carta de Naciones Unidas, volveremos a vivir un tiempo exactamente igual que el siglo XX. También, en respuesta a estos gobiernos, la Cancillería venezolana divulgó que revisará las relaciones diplomáticas con los países que decidieron reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Como muestra de apoyo, el gobierno empezó a recolectar firmas contra las amenazas injerencistas de Estados Unidos y entregarlas en la Casa Blanca junto al pueblo estadounidense que defiende la legitimidad de Maduro y reconoce el intento de golpe de Estado. También el presidente Maduro envió una carta al Papa Francisco pidiéndole apoyo a la propuesta de diálogo nacional defendida ante las Naciones Unidas por los gobiernos del mexicano Andrés Manuel López Obrador y el uruguayo Tabaré Vázquez. Hoy en Agenda Abierta damos continuidad al análisis sobre la defensa de la soberanía y la democracia en Venezuela. En todos los pueblos, ciudades, barrios, comunidades de Venezuela, pueblo bolivariano movilizado, alerta, activo, ganando la paz, ganando la paz, ganando la paz. Ahí está el resumen de lo que aconteció hasta anoche, pero también es meritorio informarle que el día de ayer culminó la reunión del autodenominado Grupo de Lima en Ottawa, Canadá, con la ausencia de México, que exhortó a la comunidad internacional a reforzar el bloqueo a Caracas en un intento de asfixia económica, lo dijo el Grupo de Lima. Sobre esto titula Sputnik, el dictamen del Grupo de Lima para Venezuela, 2 puntos, se libra una guerra psicológica. El resultado de la reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela puede calificarse como una parte de la guerra psicológica entre el mandatario Nicolás Maduro y la oposición encabezada por el jefe del legislativo Juan Guaidó, dijo a Sputnik Víctor Heifetz, profesor de la Universidad de San Petersburgo. El Grupo de Lima, reunido el 4 de febrero, instó a la comunidad internacional a no permitir que el gobierno de Maduro efectúe operaciones financieras y comerciales en el extranjero y pidió a las Fuerzas Armadas venezolanas mostrar lealtad al autoproclamado presidente Guaidó. Eso forma parte de la declaración del autodenominado Grupo de Lima, reunido, reiteramos, ayer en Ottawa, Canadá. Prensa Latina que dice, golpista venezolano quiere poner petróleo en manos extranjeras. Más claro el titular, bueno, pues ni el agua. Juan Guaidó tiene planes de entregar a corporaciones extranjeras las más grandes reservas de petróleo que tiene hoy el país, admitió un artículo del diario The Wall Street Journal. Utilizando fondos de instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos, como el FMI, el golpista venezolano busca adoptar un programa agresivo de ajuste estructural, indicó Ben Norton en un texto publicado en la página digital The Grayson. La liberalización económica, subrayó Norton, es el primer y más importante objetivo de la oposición venezolana. La democracia es solo un pretexto, añadió. Vamos con otro. Mientras algunos jefes de Estado siguen atacando Venezuela, aumenta el rechazo popular contra el injerencismo. El Correo del Orinoco, por ejemplo, se hace eco de esto. 73,5% de los españoles rechaza una intervención militar en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro destacaba que esta cifra de españoles rechazaba la posible intervención militar contra Venezuela, según refiere una encuesta realizada en esa nación. Viendo en detalle, señaló que el 86% de los votantes del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, al que pertenece justamente el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, está en contra de una intervención. También el 94% de los votantes por la coalición Unidos Podemos, el 60% de los electores de los ciudadanos. Así están las cifras en un país donde el propio presidente Maduro decía ayer en un tono jocoso: formo tanto parte de los titulares de la prensa española que si me postulo a elecciones, gano, con el permiso del rey. RT. Erdogan acusa a la Unión Europea de desafiar a la democracia al querer desalojar a Maduro. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado este martes a la Unión Europea, y así lo dijo, de desafiar a la democracia al querer desalojar al presidente Maduro por la fuerza. Se pregunta, ¿es Venezuela su instrumento? Allí el presidente llegó a través de las elecciones. ¿Y qué derecho tienen a designar a otro? ¿Dónde está la democracia? ¿Cómo se puede aceptar esto?, se preguntaba el mandatario turco. Así están los portales de prensa. También le contamos que durante el evento que reunió cerca de 160 intelectuales referentes de todas las partes del mundo, Abel Prieto, exministro de Cultura de Cuba, destacaba la agresividad con que Estados Unidos y otras potencias imperialistas intentan atacar a Venezuela. Meritorio también escuchar las palabras de Abel Prieto. Presidente, que aquí se está jugando el destino de toda la región y, como usted dijo y ella,
el destino de todas las causas dignas de ser defendidas en este planeta. Es decir, aquí está la primera trinchera contra una especie de reconfiguración del fascismo. Para seguir con esta misma línea argumental que esbozó Abel Prieto, en su ponencia, Ana Esther Ceseña, una de las fundadoras de la Red de Intelectuales por la Humanidad, enfatizó cómo la defensa de la soberanía venezolana es una lucha que trasciende todos los pueblos. La escuchamos también aquí. Que en Venezuela se está definiendo de algún modo el futuro de la humanidad y por eso estamos aquí. Venimos a pelear con Venezuela, a solidarizarnos con este pueblo, con estas batallas, con este gobierno, con este régimen jurídico que está siendo violentado permanentemente por Estados Unidos y las grandes potencias del mundo. Pero también estamos viniendo para pelear por nosotros mismos. Entendemos que hoy estar en Venezuela, hoy estar peleando por Venezuela, es estar peleando por nosotros en cualquier lugar del planeta. Importantísimo eso que decía Ana Esther Ceseña. Luis Tavera nos complementa esta información, nos la actualiza, ¿cierto, Luis? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece Caracas hoy? Un buen día para ti, Rey, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Como ya escuchábamos, son más cada día las voces que se suman a este rechazo de intento de injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ayer podíamos ver esta concentración en esta denominada Asamblea Popular que se realizaba desde la emblemática Plaza Bolívar de Caracas, que no solamente reunía al poder popular y a los ciudadanos que pasaban por allí, se quedaban escuchando este discurso voluntario que protagonizaban los caraqueños, sino también este respaldo y este análisis que hacían estos invitados internacionales de la Red de Intelectuales, quienes algunos calificaban este guión que se aplica en Venezuela con muchas similitudes a las que ellos mismos han sufrido en sus países. Ellos detallaban un componente que se resalta en este golpe de Estado en desarrollo en Venezuela, y es justamente esta guerra psicológica que se ha optimizado a través de canales de comunicación, no solamente por la televisión, por la radio, sino ahora por canales como el WhatsApp, a través de notas de voz que difunden noticias falsas en un supuesto estado de tensión política, en un supuesto estado de escenario violento que se encuentra Venezuela. Sin embargo, las imágenes, Rey, el día a día que nosotros realizamos desde varios puntos de la capital demuestran lo contrario. Son más los ciudadanos que piden paz, son más los ciudadanos que piden el respeto a la Carta Magna, y es por eso que toda esta semana se esperan esta clase de concentraciones enmarcadas en la cultura, enmarcadas en actividades políticas. Sin embargo, las personas dicen que ellos dicen estar dispuestos a seguir defendiendo la constitucionalidad de Venezuela. Días pasados se había conocido estos anuncios por parte de la administración de Donald Trump en que pretender bloquear las cuentas financieras de la estatal petrolera PDVSA, que es el músculo económico de esta nación. Esto dejó mucho que desear para la mayoría de los venezolanos, quienes lo calificaban como un robo al ojo internacional, ya que ningún gobierno externo podría tener interferencia en lo que es la economía de Venezuela o los recursos naturales. Muy bien lo denunciaba el presidente Nicolás Maduro, que estas pretensiones, una vez más, desde el gobierno de Washington, buscan es apoderarse justamente de estos recursos naturales que tiene Venezuela, como el petróleo, y es por eso que utiliza a ciertos gobiernos de los países de Sudamérica como pretexto para esta intervención encubierta que día a día los venezolanos van desnudando un poco más. Otro de los aspectos que hay que resaltar en este contexto político de Venezuela es justamente esta solidez de las Fuerzas Armadas militares, quienes dicen cada día estar más comprometidos con el país, estar comprometidos con la defensa de la autodeterminación, cosa que ha dejado desinflado este plan desde Estados Unidos en contra de Venezuela. Este es el contexto. Mientras todo esto sucede, la ciudad se mantiene con total cotidianidad. Los venezolanos se mantienen en sus actividades diarias, y esto es lo que nosotros queremos mostrarles, estas imágenes, esta voluntad de paz que poseen todos los venezolanos, y es justamente eso lo que algunos medios quieren ocultar desde la denuncia del presidente Nicolás Maduro.
Excelente, Luis. Muchísimas gracias por todo este contexto y la información que nos acabas de ofrecer. Contexto que vamos a complementar ahora con nuestro invitado. Tenemos a Simón Colmenares hoy, conferencista internacional, especialista en conflictos no convencionales y guerras de quinta generación. Simón, ¿cómo está? Feliz día, Rey. Un gran abrazo a todo el público, sobre todo. Lo propio, Simón. Ya ve cómo en Caracas se reúnen intelectuales, pensadores de alto calibre para brindarle de esta manera muy simbólica, pero también con presencia de cuerpo, el apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro ante esta nueva arremetida de Estados Unidos con el apoyo de la derecha en Venezuela. Sí, o sea, realmente es simbólico y muy importante, ¿no? Para muchos puede ser una opinión pasiva porque no es parte de una guerra psicológica, pero es una opinión realmente muy necesaria. Yo ubico la solidaridad, Rey, en 4 grandes bloques, pero en el caso de los intelectuales, que es el tercero, es una opinión no alienada. O sea, no dañada, es una opinión pública que multiplica, son multiplicadores, una opinión real, diferente y sobre todo creíble, que va de la mano o se articula con la opinión de los medios, no alineados al establishment, ¿verdad? Que son los que repiten mentiras, los establishment repiten mentiras. Los no alineados con ellos se vinculan a estas opiniones creíbles de diversos intelectuales, a través también de sus propias investigaciones. Eso es necesario, una información diferente a lo que sale de los laboratorios de guerra psicológica. Un tercer bloque que es muy importante en esta estructura de solidaridad es la de las naciones. Eso viene a defender, fíjate, esta guerra inédita que se está dando, la multipolaridad a través de las naciones, el equilibrio geopolítico que está en juego, pero sobre todo la defensa del derecho internacional, porque eso se pretende anular, ¿no? El equilibrio geopolítico y se quiere llevar a una inexistencia del derecho internacional. Todo esto sumado, por supuesto, estimula bases de activistas, movimientos sociales, movimientos culturales, o sea, una realidad objetiva. Allí, fíjate, es muy importante cuando esto se da, que caemos en las emociones, lo que es el cerebro límbico. El cerebro límbico se ve muy altamente estimulado por la social media, por el internet, por las redes sociales, se estimula, se vincula mucho. Entonces, a través de estos diversos activistas, movimientos sociales, culturales, la guerra psicológica que se está dando activa muy en las redes sociales, se da por la vía emocional, por el cerebro límbico. Vi por allí también una opinión de Roger Waters, de Pink Floyd. Esta mañana tenía más de 11.000 reenvíos o retweets, más de 16.000 me gusta. A través del cerebro, las emociones son opiniones solidarias que se multiplican, ¿no? Porque tenemos actualmente dos mundos. Un mundo realmente producto inexistente, virtual, pero donde se genera una realidad ficticia. Y en este contexto del mundo virtual al que usted hace referencia, Simón, mucho se habla de que los sectores de derecha en el mundo han ganado procesos electorales, sobre todo en los últimos 2, 3 años, 4 pudiéramos decir, sobre la base de las redes sociales y sobre la base del apoyo de figuras del arte, de la política, que ejercen una fuerte influencia en la comunidad, los llamados influencers. Es el caso, por ejemplo, de este artista que usted acaba de mencionar, pero en esta ocasión en apoyo a la revolución bolivariana, ¿no? En apoyo a la soberanía en Venezuela, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Eso quiere decir que una vez hemos llegado a la era digital tan posicionada en el mundo, las fuerzas de izquierdas también tienen que hacerse de sus propios influencers. ¿Qué opina usted? Eso es totalmente necesario porque es un momento de guerra psicológica, guerra de cuarta, guerra de quinta generación neurológica, donde el estímulo va directamente al cerebro. Esta semana también, ayer se dieron elecciones en Centroamérica, ¿verdad? El presidente manejó mucho esa parte de la social media, Facebook, Internet. Eso ha estimulado mucho. El gran repunte en el mundo, en Europa, en América Latina y otras partes del ultraderechismo, de derechismo, ultraderechismo, a través del ultranacionalismo se ha dado a través de la social media, a través de las redes sociales. El motivo es el siguiente, fíjate, eso estimula que dejemos de pensar racionalmente del córtex cerebral y pasemos al cerebro límbico, que es el emocional. Se está
altamente vinculado a Internet, altamente vinculado a las redes sociales, lo estimula, genera adicción. Y si sumamos la parte de la nueva generación de nativos digitales y también la población millennial, pues más aún con los nuevos padecimientos, pero más allá de ello, altamente vinculado. Pudiera decir que hay un vínculo íntimo, estrecho, entre nuestras emociones a través del cerebro límbico y las redes sociales. Se estimula, se retroalimenta y hay un vínculo que se da por adicción. Entonces, obviamente, al generar este tipo de contenidos, llega directamente a las emociones y genera acciones en las personas. Y esas acciones se traducen en lo que tú estás mencionando, acciones objetivas, que por supuesto, hablando del punto de vista político de izquierda, político socialista, político humanista, claro, por supuesto, deben posicionarse en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos tipos de laboratorios, porque es lo que está definiendo nuevas situaciones, al punto que puedes ver como hay una estrecha pelea internacional donde el foco es Venezuela, pero que viene a definir relaciones Europa-Rusia, viene a definir relaciones Estados Unidos-China, viene a definir relaciones Estados Unidos con Latinoamérica, una nueva etapa del consenso de Washington, una nueva etapa en las instituciones de Bretton Woods, la que tiene que ver con el sector financiero, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, pero muy sobre todo, y no menos importante, una etapa de definir lo que es el derecho, el respeto al derecho internacional, porque si no, lo que sigue hallando el mundo al revés, pues ya lo estamos viendo, y de modo virtual para muchos está sucediendo sin que se den cuenta, pues. ¿Cuán oportuno es entonces este encuentro de intelectuales del mundo que se desarrolla en Caracas, Venezuela, justamente para echar por tierra, quiero decir, esa campaña psicológica que se establece a través de las redes sociales, que se establece a través de la mensajería instantánea contra la revolución bolivariana, intentando deslegitimar a la revolución bolivariana? O sea, por una parte, la presencia de estos intelectuales en tierra venezolana que pueden constatar cuál es la realidad de este país, que no es un país, digamos, en guerra, no es, digamos, una fotografía de Irak o Libia o Siria, que desafortunadamente tienen sus territorios prácticamente devastados en gran magnitud por estas circunstancias. Y por otro lado, la contraguerra que se establece, ¿no?, desde las fuerzas progresistas en las redes sociales. ¿Cuán necesario es en este minuto, Simón, ya para culminar el análisis? Perfecto, es totalmente vital porque es una opinión que se debe multiplicar y cada uno se convierte de ellos en multiplicadores en su respectiva zona. Yo llevo en el programa El Salvador que hizo el presidente Maduro, le preguntaban fuera de cámara, una entrevista en España, y le decían, ¿cómo viste tú Venezuela? Él me dice, yo vi una Venezuela normal, no determiné nada diferente, aparece que hay una realidad internacional. Entonces, esto es muy importante, estos multiplicadores, estas opiniones, sobre todo de intelectuales, porque vienen a discernir en lo que es la democracia, la verdadera democracia, donde el poder reside en el pueblo, y la pseudodemocracia, la del dominio y hegemonía que se expresa a través del control de los medios de comunicación. Entonces, esto es vital, esta opinión pública no alienada, que se multiplique a través de las redes, por supuesto, totalmente vital, necesario. Simón, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones, siempre tan necesarias para Telesur. Hasta muy pronto. Hasta luego. Simón Colmenares nos estaba acompañando. Bueno, recuerde que tenemos una encuesta en redes. ¿Qué significa apoyar hoy la paz y la soberanía en Venezuela? Hasta el momento ya van más de 300 los votos. 27% dice apoyar la paz mundial, es lo que significa. Un 58% dice significa rechazar la injerencia, mientras que un 15% dice no significa nada. Usted tiene todavía la oportunidad de participar en esta encuesta que hemos lanzado durante la jornada de martes respecto al encuentro de intelectuales que se está desarrollando en Caracas, Venezuela. Momento de la pausa, tenemos mucho más para hablar. Regresa a la agenda abierta. Ahora le vamos a hablar del segundo tema que le habíamos vendido a manera de titulares, las primarias del Likud, el partido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. ¿Qué dicen la prensa sobre esto? Vamos a consultar el diario Judío, que dice, encuesta revela que el 52% de la población israelí cree que Netanyahu debería renunciar si es acusado. Un 52% de la población israelí, 49,5% de los judíos, 66% de la parte árabe, cree que el primer ministro Benjamin Netanyahu debería renunciar si el asesor letrado del Estado recomienda que sea acusado, según un nuevo informe del Instituto de Democracia de Israel. A su vez, el 89% de los votantes laboristas, el 87% de la lista conjunta, el 86,5% de la capacidad de recuperación de Israel y el 83% de Yesh Atid y el 78%, además de todos los votantes de Kulanu, piensan que Netanyahu debería renunciar.
lugar. ¿Por qué? Usted recuerda que Netanyahu está presuntamente acusado de casos de corrupción. RT. Uno más repugnante que el otro, es el título de esta televisora rusa en su sitio digital. La red se burla de Netanyahu por usar a Trump en sus carteles electorales. Sucede que edificios de Tel Aviv y Jerusalén amanecieron el domingo cubiertos de grandes murales en los que el primer ministro aparece estrechando la mano del mandatario estadounidense Donald Trump. Los murales forman parte de la campaña electoral del premier israelí y han despertado una ola de críticas y burlas en las redes sociales. Revisando yo más allá los chismes que se dicen por redes sociales, me doy cuenta de que esta ola de críticas está dada porque fue retocada la imagen en que aparece Netanyahu con Donald Trump. Actualmente está con un fondo azul parejo, pero la original, esa fotografía original fue tomada en la Torre Trump, donde es propiedad del presidente estadounidense. Dice que con un fondo dorado, y es evidente la altura del presidente de Estados Unidos, le lleva unos centímetros, ¿no?, por encima a Benjamin Netanyahu. Sin embargo, cuando vemos esta foto que fue, repito, retocada en contexto electoral a favor del premier israelí, aparecen los dos del mismo tamaño. Reacciones en Twitter entonces sobre la dualidad que vive el pueblo palestino. Veamos lo que decían desde la cuenta Bajo el Cielo de Moscú. En Gaza, los asesinos sionistas disparan contra una niña palestina y tiran al suelo a un discapacitado en silla de ruedas. A ver si Estados Unidos interviene y Europa le da 8 días para convocar elecciones a Netanyahu. Esto es aquí haciendo referencia a Venezuela. No que son socios y le venden armas para masacrar Palestina. Vamos a rodar este video para que la audiencia de Telesur lo vea. No importa que no tenga audio, si tiene ambiente, lo escuchamos así con el ambiente. Ahí vamos. Ahí está. Paciencia, paciencia, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver en qué para esto. Ahí va. Ahí está. Vea. Ve a lo que se refiere. ¿Ve? Tal como me están diciendo, susurrando al oído la productora, y así quieren una invasión a Venezuela. Bueno, esas son las cosas cuando son del alma, ¿no? Vamos a avanzar. Vamos a algunos datos sobre niños palestinos presos en cárceles israelíes. Sí, escuchó bien, niños palestinos presos. Alrededor de 350 menores de 18 años están presos actualmente. Un total de 11.000 fueron arrestados entre los años 2000 y 2018. Un aproximado de 700 a 500 menores son juzgados anualmente. Y la película Gaza ganó el premio Goya al mejor cortometraje documental a pesar de los esfuerzos del gobierno de Israel por censurarla. Esto decía uno de los actores. Vamos a ver. No tiene el sonido, pero sí vemos allí Noah Eurovisión en el apartheid israelí. Actor del documental Gaza pide el boicot a Eurovisión en Tel Aviv. Aparecen posicionadas en varias etiquetas: Free Palestine, o sea, liberen a Palestina; Gaza, Eurovisión, Eurovisión 2019, Palestine, Free Gaza, Palestinian, Goya, Goya 2019. No escuchamos la voz del actor, pero sí dice que pide el boicot a Eurovisión en Tel Aviv. Nayara Tardo nos tiene información actualizada desde el Cairo, Egipto. Hola Nayara, cuéntanos. Sí, un gusto saludarte nuevamente. Excelente inicio de jornada para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Mira, en efecto, este martes el partido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu efectuará sus elecciones primarias luego de que el Parlamento aprobara el adelanto de las elecciones generales en ese país. De acuerdo con los medios locales, alrededor de 120.000 votantes a favor de este partido de derecha israelí participarán en estas elecciones primarias para determinar la lista que será llevada
llevada a los comicios generales el próximo 9 de abril. Los medios locales también señalan que el ex jefe del Estado Mayor israelí Benny Gantz es uno de los rivales más fuertes de Netanyahu para estas elecciones y ahora han emprendido una campaña más que electoral de enfrentamientos, pues por un lado Gantz acusa a Netanyahu de dividir al país, de sembrar la incitación, lo cuestionó además por los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto el premier israelí, y por otro lado Netanyahu ha desplegado una campaña de agresiones contra el pueblo palestino para, según los analistas por acá, ganar el apoyo y los votos, por supuesto, de los colonos israelíes, que ahora se han sumado también a estos actos de violencia y enfrentamiento con los palestinos. Ayer casualmente Netanyahu informaba a la prensa que su gobierno había iniciado la construcción de un nuevo muro en la frontera en Gaza para una manera de presionar aún más al pueblo palestino en ese territorio, de bloquear mucho más y de hacer sentir la presencia israelí en los territorios palestinos. También hay que señalar las medidas y las leyes que ha aprobado Netanyahu para la creación de asentamientos ilegales judíos en los territorios palestinos ocupados, como es el caso de Cisjordania, donde aprobó la construcción de cientos de asentamientos israelíes y para ello demolió las viviendas de los palestinos en un intento por expulsarlos nuevamente de sus tierras. Los asesinatos y los actos de violencia contra los palestinos han aumentado significativamente desde el inicio de esta campaña electoral. Hace unos días, en uno de los puntos de control israelíes entre Jerusalén y Cisjordania, los soldados de Tel Aviv asesinaron a un adolescente con el pretexto de que intentaba agredirlos, y ayer otro palestino joven además murió igualmente abatido por disparos israelíes, mientras otro resultó herido en otro de los puntos de control en Cisjordania. Y ya lo comentábamos en reportes anteriores, estos territorios ocupados mantienen puntos de control por donde deben pasar los palestinos para entrar o salir de cada ciudad, lo que da facultades a los soldados de Tel Aviv para imponer su autoridad y de alguna manera dar a entender que son ellos quienes tienen el control de cada territorio palestino. Mira, lo cierto es que en estos momentos el gobierno israelí atraviesa por una crisis al interior del propio gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, comenzando por los escándalos de corrupción en los que está inmerso hasta las contradicciones que conllevaron a este adelanto electoral para el próximo 9 de abril. Pero mientras esto sucede, las políticas hostiles contra el pueblo palestino continúan en aumento y es este pueblo quien está sufriendo las consecuencias de todas estas irresponsabilidades del gobierno israelí. Esta es toda la información hasta este momento. Nosotros seguiremos atentos. Saludos y adelante. Muchísimas gracias, Nayara. Le voy a presentar una historia para que se lleve una idea más completa del contexto que envuelve estas elecciones primarias del Likud. Al regreso, someto a análisis el tema. El partido de gobierno en Israel, el Likud, realiza este martes elecciones primarias en vista a los comicios generales del próximo 9 de abril. Estos debieron ser adelantados ante la crisis política generada en la coalición gobernante por tres motivos centrales: la renuncia del ministro de Defensa Avigdor Lieberman en diciembre, las disputas en torno a la ley de reclutamiento militar de judíos ortodoxos y las denuncias de corrupción que involucran a Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí deberá enfrentarse dentro de su partido con el ex ministro del Interior Gideon Sa'ar, a quien acusa de un golpe a lo interno para derrocarlo. La campaña oficialista invadió las ciudades con carteles electorales de Netanyahu junto a Trump para demostrar el apoyo del presidente estadounidense a uno de sus máximos aliados. Mientras tanto, continúan las hostilidades contra el pueblo palestino. El viernes, 32 personas fueron heridas en medio de las protestas por la Gran Marcha del Retorno, al tiempo que este fin de semana la ocupación israelí inició las obras de un nuevo muro a lo largo de la frontera con Gaza. Durante el fin de semana, comenzamos a construir la barrera sobre el suelo a lo largo de la frontera de Gaza. La barrera evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio. También me gustaría dejarlo claro, si no se mantiene la calma en Gaza, tomaremos decisiones incluso en el periodo electoral y no dudaremos en actuar. En este contexto, una movilización protagonizada por niños huérfanos de la Franja de Gaza exigió el fin del bloqueo naval, terrestre y aéreo que el régimen sionista perpetúa hace ya 12 años. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos las elecciones primarias del Likud en Israel en medio de una profunda crisis política interna y los crímenes diarios cometidos contra la población palestina.
Rafael Araya Masri es el nombre del periodista, analista internacional, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, miembro del Consejo Nacional Palestino, que nos acompaña para el análisis. ¿Cómo está? Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Rafael. Estamos analizando las primarias del Likud, el partido del premier israelí Benjamin Netanyahu. Lo veíamos en este contexto, acusado de casos de corrupción, reforzando su disque amistad con el presidente Donald Trump, y por otro lado está el levantamiento del muro. Sobre la base de estas tres líneas quiero conducir al análisis de hoy. En primer lugar, ¿cómo va el Likud a estas elecciones primarias que se anticipan a las elecciones generales del 9 de abril? Bueno, el Likud es un partido de la extrema derecha que dirige Benjamin Netanyahu y que ha demostrado sobre el terreno, digamos, todo aquello que es capaz de hacer para seguir sosteniendo una ocupación inviable en el largo plazo, para seguir sosteniendo represión, ocupación, castigos colectivos y la masacre, por supuesto, del pueblo de la Franja de Gaza, a la que ahora, digamos, piensa agregarle una cerca, un muro de 7 metros de altura, digamos, para seguir reafirmando el concepto de que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Entonces, este escape por derecha, irse más a la ultraderecha a Netanyahu, es la manera de huir hacia adelante, digamos, para ganar algún consenso y apoyo mayoritario dentro tanto del partido Likud como del votante común en Israel, porque el acoso a que está siendo sometido con justicia, por supuesto, de investigarlo y de llevarlo a proceso, por actos de corrupción de él y de su esposa, básicamente, pero sumemos a su hijo también, que es, convengamos, digamos, una tónica que marca los gobiernos israelíes, donde tenemos la historia reciente del ex primer ministro Ehud Olmert, que estuvo preso incluso por actos de corrupción. Entonces, no es fácil para el primer ministro plantear una alternativa que sea creíble a los ojos de su propio partido, por una parte, aunque va a ganar la interna, yo no tengo dudas al respecto, y sostener esas políticas, digamos, son su único baluarte para poder erigirse probablemente en el nuevo primer ministro como continuidad de su mandato en la actualidad. Pero la realidad sobre el terreno, digamos, nos indica que no la tiene tan fácil cuando le ha aparecido como contrincante el ex general Benny Gantz, que está basando su campaña precisamente también en todas las maravillas que él hizo para destruir la resistencia en la Franja de Gaza. Ahí me quiero detener con usted, ¿no? Porque todo apunta a que el partido de Benny Gantz, quien proclamó su intención, como bien acaba usted de decir, de presentarse a las elecciones con resistencia israelí, va como punteando en las encuestas con el Likud, ya mirando hacia el 9 de abril. No las tiene fácil Netanyahu para esos comicios generales. Se dice que incluso asociado el partido de Benny Gantz a otra coalición, a la centrista Yesh Atid, podrían ganar más curules en el Parlamento. Entonces, ¿cómo pudiera verse esto ya mirando hacia el 9 de abril? Mira, yo creo que tendríamos que mirar un dato que es histórico en el Estado de Israel. Los militares, como es una sociedad tan militarizada, quienes han ostentado altos cargos militares siempre van a tener una posibilidad y un plus para ganar una elección. Recordemos a Ariel Sharon, recordemos a Yitzhak Rabin, recordemos a la mayor parte de los primeros ministros israelíes que tuvieron altos mandos militares a su cargo, digamos, un alto rango militar. Entonces, esa militarización evidentemente hace que se despierten las simpatías por Benny Gantz, digamos, porque aparece también como teóricamente un aire fresco en la política israelí dominada a través de tantos años por Benjamin Netanyahu, cuyo mayor mérito, digamos, ha sido la continuación de un proceso no detenido de colonización permanente de los territorios palestinos. Recordemos que ya los colonos alcanzan a los 600.000, todos ilegales según el derecho internacional, lo que además ha puesto en riesgo serio y hace prácticamente inviable
la solución de dos estados, digamos, tal como proclama el derecho internacional, ¿no? Entonces, yo creo que Benny Gantz tiene una posibilidad más aún cuando podemos sostener que el Partido Laborista, que era la otra gran fuerza política histórica en Israel, está prácticamente al borde de la disolución al no encontrar un liderazgo que sea capaz de orientar la política interna del partido, y están buscando desesperadamente alianzas también en el marco de la centroizquierda para no desaparecer del todo y tener algún tipo de representación en las próximas elecciones, ¿no? Ahora, Rafael, hay otra línea argumental aquí que quiero someter a análisis con usted, la hemos esbozado hace unos minutos, y es la que el primer ministro israelí anunció el comienzo del levantamiento de un nuevo muro de 6 metros de alto en la frontera con la franja. El periódico local Jerusalem Post escribe que el muro de concreto va a sustituir a la valla metálica que no ha logrado impedir el cruce de la frontera. Concentrémonos en el tema muro. Una fuerte amistad con Donald Trump significa también un paralelismo de pensamiento, ya que el presidente de Estados Unidos sigue empecinado también en levantar ese polémico muro en la frontera con México. ¿Qué opina usted? Bueno, la construcción de muros ha sido la tónica del gobierno israelí. Recordemos que el muro que separa Cisjordania del territorio israelí ya tiene 700 kilómetros de largo, y si pensamos que el territorio de Cisjordania son 5.000 kilómetros cuadrados, podemos entender, digamos, que el robo del territorio, porque esto aparte se ha construido 10 kilómetros adentro de la línea verde, es decir, más robo de territorio, un muro que separa a campesinos de sus tierras de labranza, que separa a los niños de sus escuelas. Entonces es la política draconiana de seguir reprimiendo, tal como se hace de manera inmisericordia contra la franja de Gaza, contra la población civil, y esto podemos verlo todos los viernes, cuando se hace la gran marcha del retorno, las protestas por el retorno, porque recordemos que en la franja de Gaza la mayor parte de su población está conformada por palestinos refugiados que fueron expulsados de sus tierras en el año 1948. Y si esto lo extrapolamos con la pretensión de la construcción del muro de Trump en la frontera con México, recordemos también que ha sido cerrado el gobierno norteamericano, fue cerrado por 3 semanas o un mes prácticamente, precisamente porque el capricho del presidente norteamericano dijo: no voy a abrir el gobierno nuevamente hasta que me financien el muro, hasta que le incluyan esos $5.000 millones, cosa a la que el Congreso se negó terminantemente, pero obedece a políticas profundamente racistas, xenófobas y supremacistas. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que la autoproclamación del Estado de Israel como Estado-nación del pueblo judío le da a los judíos una supremacía por sobre todos los no judíos, y esto le llevó a graves problemas internos en Israel, que tiene un componente de población drusa y tiene casi 2 millones de palestinos con ciudadanía israelí, que por supuesto pasan a transformarse automáticamente en ciudadanos de segunda o tercera categoría en su propio territorio, ¿no? Hay, Rafael, otro tema que no quiero que pase así como abuelo de pájaro, ¿no? Y son los datos que dicen que hay un fuerte rechazo por parte de la sociedad y, evidentemente, otras formaciones políticas en Israel a la figura de Netanyahu. Usted decía al principio del análisis que él fácilmente va a ganar estas internas. La tendría un poco más apretada cuando se las vea con Benny Gantz el 9 de abril. Pero aún así, ¿usted cree que de aquí al 9 de abril, so pena de enfrentar en este camino las acusaciones por corrupción, Netanyahu pudiera competir, pudiera presentarse limpio a esas elecciones? Preguntándole de otra manera, ¿no van a influir en nada esas acusaciones por presunta corrupción contra el premier israelí? ¿Tiene un escudo, una patente de corso que lo está blindando? No, por supuesto que va a influir, y mucho, porque incluso el Likud y particularmente el primer ministro Netanyahu han intentado por todos los medios que el fiscal a cargo de esta investigación postergue para después de las elecciones, digamos, cualquier decisión que tome respecto de la elevación a juicio de la causa Netanyahu, digamos, por delitos de corrupción junto a su esposa.
Entonces, es obviamente el temor que está latente en Netanyahu que esto tenga, primero, una trascendencia pública que está dominando el terreno hoy de la opinión pública israelí, y segundo, una consecuencia derivada de eso que se traduzca precisamente, no sé si en la inhibición de su candidatura, pero sí va a perjudicarlo en su imagen pública y le va a ser infinitamente más complejo ganar las elecciones de abril. Ahora no tiene un contrapeso dentro del partido Likud, digamos, que le pueda disputar la cabeza de su propio partido, pero sí lo va a tener, como tú bien decías, con Benny Gantz cuando se acerque el proceso eleccionario del mes de abril, y en esto obviamente va a tener repercusión e incidencia la elevación a juicio, digamos, que se haga por la causa de corrupción del primer ministro. Rafael, muy agradecido por este análisis para Telesur. No, muchas gracias, siempre es un gusto. Buen día. Buenos días, Rafael Araya. Bueno, también teníamos una encuesta en redes sociales sobre este tema en específico. Usted ha participado. Netanyahu, acusado de presunta corrupción y evidenciando su fuerte amistad con Trump, se alista para las primarias de su partido. ¿Cómo crees que saldrá? 35% dijo, su astucia lo salvará. 28% no anda con buen paso Netanyahu. Y un 37% dice, ni idea, va ganando la tercera opción. O sea que meritorio es leer, meritorio es informarse, meritorio es ver Telesur, como el análisis que acabamos de sostener con Rafael Araya, para que comprenda un poco más el contexto que envuelve estas elecciones primarias del partido de Benjamín Netanyahu. Muchísimas gracias por participar. Vamos a deportes con el Yuki Núñez en otro de nuestros sets. ¿Cómo está, Yuki? ¿Qué tal, Rey? Buen día para ti también. Buen día para todos los que nos sintonizan a través de la señal informativa de América Latina. Estaba ahí, como se dice en lenguaje de redes, stockeando tu segmento de deporte. Sí. Los dominicanos van adelante. Van adelante también Venezuela, Rey. Hay que destacarlo. Venezuela y Dominicana ganaron los primeros cotejos de la Serie del Caribe que se está efectuando en Panamá, en el estadio Rod Caru. Vamos a hablar de esto también. Y del Sudamericano Sub-20, ahí Venezuela no le fue muy bien en este caso. Uruguay sí le está yendo bien. Bueno, pues perfecto. Bien por Latinoamérica en todo caso, ¿no? Es lo importante. Adelante. Vamos con estas informaciones, como lo decíamos, comenzamos nuestro segmento con la victoria de las Estrellas Orientales de República Dominicana, que se impuso 3-1 ante los Cangrejeros de Santurce, representantes de Puerto Rico, en el inicio de la nueva edición de la Serie del Caribe, la cual se está desarrollando en el estadio Rod Caru de la ciudad de Panamá. República Dominicana y Puerto Rico abrieron el telón de la competencia más grande para el béisbol caribeño y del Grupo B, donde los Cangrejeros justamente comenzaron con el pie izquierdo la defensa del título para los boricuas, debido a que fueron silenciados por los lanzadores de las Estrellas Orientales, las Estrellas de Dominicana, quienes solo permitieron un imparable y una carrera en 9 entradas completas. Por su parte, Dominicana respondió a su estatus de favorito y conectó 12 imparables con anotaciones en el segundo y quinto, noveno, además en episodio, carreras suficientes para la victoria. Finalmente, Néstor Cortés se llevó el lauro, mientras que Jonathan Sánchez cargó con el revés y Jumbo Díaz se adjudicó el salvado. Ojo con Dominicana, recuerden que es el máximo ganador de Series del Caribe. Otros resultados de la Serie del Caribe los repasamos a continuación. Ahí lo vemos, Cangrejero de Santurce. Mientras que, bueno, lo actualizamos. Charros de Jalisco cayó 1-5 ante los Cardenales de Lara en este caso. Más partidos que ya serán para la jornada de este martes, correspondientes precisamente a la Serie del Caribe. Ahí vemos precisamente el resultado de Cardenales de Lara. 5-1 se impuso el conjunto crepuscular, justamente el de Venezuela, ante México. En la jornada de hoy estaremos viendo precisamente el cotejo entre Leñadores de las Tunas de Cuba, allí el equipo de nuestro compañero Rey Gómez, mientras que se estarán enfrentando a Charros de Jalisco. También por el Grupo B se medirán Estrellas Orientales ante los debutantes Toros de Herrera de Panamá, más tarde ya a las 8 de la noche en el estadio Rod Caru, recordamos, hora de Panamá. Y pasamos al mundo de balompié, específicamente en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Les contamos que este lunes
justamente hubo goleada con las selecciones de Uruguay y Brasil, aunque la celeste salió favorecida con un tanto sobre el final. La selección charrúa picó adelante en la segunda mitad con tantos de Emiliano Gómez al minuto 59 y Nicolás Escaquiapase al 66. Sin embargo, Brasil respondió y logró remontar y empatar el juego con goles de Lincoln a los 69 y Luan Cándido al 84. Cuando todo parecía que finalizaba en empate, apareció la histórica garra charrúa disfrazada en un zapatazo del centrocampista Pablo García, que se iba a meter al ángulo del arco verde amarelo a los 92 minutos de juego para poner el definitivo 3-2 a favor de Uruguay. Con este triunfo, la celeste subió a lo más alto de la tabla final con 7 unidades, mientras que Brasil sigue en el fondo con apenas un solo punto y con menos opciones de clasificar justamente al Mundial de la categoría sub-20. Ahí vemos precisamente los otros cotejos, otros resultados. Ecuador se impuso a Colombia por la mínima, mientras que Venezuela cayó ante Argentina 3-0. En este momento la clasificación se encuentra justamente seguida en el segundo puesto. Argentina también metida, Ecuador y Venezuela en el cuarto lugar. Bien, son informaciones deportivas, Rey, que las estaremos ampliando, por supuesto, también en nuestra emisión completamente en vivo a las 11 de la mañana en Deportes Telesur. Perfecto, y también en el segmento de la Conexión Global. Y en el segmento de la Conexión Global, Rey, importante también actualizar la información sobre Emiliano Sala, el jugador desaparecido. Aún no han identificado el cuerpo precisamente que hallaron las autoridades y están pidiendo reflotar la aeronave para terminar con la investigación y avanzar, por supuesto, en esta tragedia aérea que sucedió y que se... Tal cual, fue una investigación en curso. Muchísimas gracias por esa aclaración, Yuki. Vamos ahora al tercer tema de nuestra agenda abierta. Asia celebra este 5 de febrero la llegada del nuevo año lunar, la mayor celebración del mundo oriental. También conocido como Fiesta de la Primavera, las celebraciones empiezan este martes, marcando el comienzo del calendario chino y finalizan el 15 de febrero con el Festival de los Faroles. Solo en China, el gobierno estima que 2.990.000 personas se desplazaron a sus lugares de origen para celebrarlo junto a sus familias. Hay 4 principales tradiciones de esta festividad. Limpiar por completo la casa con el objetivo de deshacerse de la mala suerte acumulada desde el año anterior, poner decoraciones de banderas y emblemas rojos con las frases de buena fortuna para el año nuevo, poner sobres rojos con dinero para los niños y el lanzamiento de fuegos artificiales. En 2019, el protagonista es el signo del cerdo, que en la cultura china se asocia a la fertilidad y a la virilidad. Saludamos al año del cerdo. Hoy estamos contentos en poder reunirnos para hablar sobre amistad, sobre asuntos nacionales, despedirnos del año viejo y saludarnos del año nuevo. En nombre del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo del Estado, extiendo mis mejores votos festivos a todo nuestro pueblo y todos los pueblos étnicos, compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán. Les deseo un feliz festival de la primavera. Hoy, en Agenda Abierta, haremos foco sobre las celebraciones del Año Nuevo para el mundo asiático. Así es, inicia el año nuevo lunar. ¿Qué dice Prensa Latina al respecto? Líderes mundiales desean éxitos a China en año nuevo lunar. El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, hizo votos porque este país consiga más crecimiento económico, progreso y prosperidad, mientras el uruguayo Tabaré Vázquez anheló que sea un tiempo de celebración y alegría. Similares mensajes transmitieron los primeros ministros Lars Løkke Rasmussen de Dinamarca y Ana Brnabić de Serbia, el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, Francis Gurry, directora general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Otro portal que revisamos, 20 minutos, Año Nuevo Chino 2019, curiosidades sobre el año del cerdo, que en esta ocasión es el que se está celebrando. ¿Qué día se celebra? ¿Por qué es el año del cerdo? Bueno, pues a diferencia de lo que ocurre en el calendario occidental, el calendario chino, la fecha del cambio de año es variable porque se celebra entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Además, el calendario chino tradicionalmente asigna un animal a cada año de manera análoga a los meses del zodíaco. Esta sucesión de signos se repite cada 12 años, siempre en el mismo orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Este último es el que está comenzando. Número 2, otra curiosidad, una fiesta familiar
El Festival de Primavera es en muchos sentidos equivalente a la Navidad en Occidente. Ambas celebraciones comparten el mismo carácter hogareño y familiar, dice este portal. Vamos a ver algunas fotografías de esta celebración que publica la agencia china Xinhua. Dice, celebraciones del Año Nuevo Lunar Chino en Osaka, Japón. Fotos 1, 2, 3 y 4. Bailarinas interpretan una danza durante las celebraciones del próximo Año Nuevo Lunar Chino en Osaka, Japón. Vista desde las linternas mostradas durante el Festival de Taizhou, el Festival de Linternas, para darle la bienvenida justamente a este Festival de Primavera chino. Ocurrió en la ciudad de Taizhou con 39 conjuntos de linternas en colores en exhibición. Está la exposición también de linternas en un templo chino en Bangkok. Las personas visitan una exposición de linternas en un templo chino a las afueras de esta ciudad de Tailandia. El 2 de febrero de 2019 la exposición de linternas se desarrolla para celebrar el Año Nuevo Lunar, que cae el 5 de febrero. Ahí están esas hermosas imágenes a las que nos tienen acostumbrados los asiáticos. Y con esas hermosas imágenes justamente ponemos el punto final a esta edición de La Agenda Abierta. Espero que se haya informado con nosotros. Telesur, la señal informativa de América Latina y la coletilla, el Caribe.